A ver, para quienes estamos día a día en los juzgados de la Ciudad de México, lo que está pasando es una verdadera transformación. O sea, las reglas del juego están cambiando por completo y sobre todo está cambiando nuestro papel como abogados litigantes. Déjenme contarles un poco cómo se ve esto desde adentro. Así, tal cual. Un verdadero desgarriate. Y créanme, no es para nada una exageración. Es lo que escuchamos todos los días en los pasillos, entre colegas. Es el sentir general. Y la pregunta que flota en el aire es, bueno, ¿cómo es que llegamos a esto? Pues miren, el origen de este caos tiene fecha y hora casi casi. El primer día de septiembre de 2025. Ese día, en un juzgado familiar, un nuevo juez recién electo por voto popular toma posesión. ¿El problema? Su total falta de experiencia provocó una parálisis inmediata y una frustración que, la verdad, seguimos arrastrando. Pero ojo, esto no fue un caso aislado. Fue más bien el primer síntoma visible de una crisis mucho, mucho más profunda. Y es que, para entender el desorden de hoy, es indispensable echar un vistazo al pasado, porque el sistema judicial no se rompió de la noche a la mañana. Ya venía arrastrando problemas gravísimos, problemas estructurales que lo dejaron sin legitimidad mucho antes de que se hablara de esta nueva reforma. Imagínense este dato. 70%. Ese era el porcentaje de gente que desconfiaba del Poder Judicial. Esto según Latino Barómetro. 70%. Es una brecha de confianza gigantesca y fue sinceramente el caldo de cultivo perfecto para todo lo que vino después. Y bueno, ¿de dónde venía tanta desconfianza? La respuesta es bastante clara. Impunidad. Chequen esta cifra de 2022. 96.3%. O sea, casi ningún delito, ninguno, llegaba a tener una sentencia. Y pues un sistema que no castiga, simplemente no funciona. Así de sencillo. Y por si fuera poco, a todo esto súmele una ineficiencia crónica. Un caso civil podía tardar en promedio más de 19 meses en tener una sentencia, más de año y medio. Y como sabemos perfectamente quienes nos dedicamos a esto, la justicia que tarda, pues simplemente no es justicia. Y miren, los números del primer semestre de 2025 no mienten. Confirman el colapso. Ingresaron más del doble de los asuntos que se lograron resolver. El doble. Y si a esa sobrecarga le agregamos un paro de 40 días, que suspendió unas 48,000 audiencias, pues el diagnóstico es clarísimo. El sistema ya estaba totalmente rebasado, colapsado. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes un sistema así, a punto de reventar? Pues llega la gran solución, así, entre comillas. La famosa reforma judicial de 2024-2025. Una propuesta que, en papel, prometía arreglarlo todo. Pero la realidad, las consecuencias, esas las estamos viviendo en carne propia justo ahora. Ok, ¿y en qué consistía esta reforma? Bueno, estos son los puntos clave. El más importante, el que lo cambió todo. La elección de jueces y magistrados por voto popular, con una elección extraordinaria en 2025 para, básicamente, renovar a todo el Poder Judicial Federal. La idea, según se dijo, era darle legitimidad. Pero los riesgos, bueno, los riesgos eran más que evidentes desde el principio. Y es que el contraste entre el antes y el ahora es brutal. A ver, pasamos de un modelo de carrera judicial que implicaba años de estudio, concursos de oposición por mérito, especialización, a un nuevo modelo donde un juez recibe un curso de inducción de, ¿saben cuánto? 2 semanas. 2 semanas antes de empezar a decidir sobre la vida y el patrimonio de la gente. El cambio es, de verdad, abismal. Claro, las alarmas sonaron de inmediato y por todos lados. No fuimos solo nosotros aquí. Organismos internacionales como el Colegio de Abogados de Nueva York levantaron la voz. Advirtieron que esto amenazaba con, y cito, socavar las condiciones institucionales que protegen los derechos humanos. Estaban hablando del riesgo de politizar la justicia, de debilitar la independencia judicial, o sea, de tocar un pilar de la democracia. Muy bien, ya vimos el panorama general. Pero, ¿cómo se ve todo esto en la práctica, en el día a día de un abogado litigante? Pues con la llegada de jueces sin la más mínima experiencia técnica, nuestro trabajo, nuestro rol, se ha transformado de una forma que la verdad nadie se esperaba. Y aquí está la pregunta del millón, la que ahora define nuestro trabajo. ¿Qué haces como abogado cuando el juez simplemente no entiende los fundamentos de tu caso? No es una pregunta teórica, ¿eh? Es el dilema con el que lidiamos literalmente todos los días. Y no es algo que digamos nosotros nada más. Incluso la propia Suprema Corte lo ha reconocido. Dice que en manejo de pruebas complejas, por ejemplo, una prueba pericial, es un gran reto para estos nuevos jueces.
Lo que esto significa en la práctica es que hay un vacío de conocimiento técnico dentro de la misma sala de audiencias. Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer? Pues adaptarnos, desarrollar una estrategia completamente nueva. Y esa estrategia es que ya no solo argumentamos, ahora también enseñamos. Nuestro trabajo se ha vuelto simplificar lo técnico, guiar al juez casi de la mano por el proceso y, en esencia, convertirnos en una especie de coadyuvantes para que la justicia, o lo que queda de ella, no se descarrile por completo. Miren, este ejemplo lo ilustra a la perfección. Imaginen la escena. Un colega, llamémosle Javier, en plena audiencia teniendo que explicarle al juez que es un hash criptográfico. Y no lo hace con tecnicismos, sino con una analogía. Su señoría, imagine que el algoritmo es una huella digital. O sea, no está litigando en el sentido estricto, está dando una clase de informática para poder avanzar con su caso. Esa es nuestra nueva realidad. Entonces, ante todo esto, ¿qué sigue? ¿Qué futuro podemos esperar? Pues miren, la abogacía no solo se está adaptando por necesidad. Yo creo que estamos demostrando una resiliencia impresionante para poder seguir haciendo nuestro trabajo en un entorno tan complicado. Pero que quede claro, no es una adaptación pasiva de a ver qué pasa. No, también estamos resistiendo. Estamos usando herramientas muy poderosas como el litigio estratégico para seguir defendiendo derechos y de alguna forma presionar al sistema desde adentro para que funcione. Es nuestra trinchera. Ahora, esta lucha tiene un costo, y es un costo altísimo. 7 de cada 10 abogados que litigamos en México hemos sufrido algún tipo de ataque por hacer nuestro trabajo. 7 de cada 10. Somos, en muchos casos, la primera y única línea de defensa de los derechos de la gente, y eso lamentablemente nos pone en una situación de riesgo constante. Al final del día, todo el paradigma de lo que significa ser un buen abogado ha cambiado. Ya no se trata de ser el más peleonero, el que todo lo litiga. Hoy, el buen abogado es el que encuentra la manera de resolver problemas en este ecosistema tan frágil y riesgoso. La negociación, la mediación, se han vuelto herramientas no solo útiles, sino esenciales para sobrevivir. Y me gustaría cerrar con esta reflexión, que creo que es la más importante. Si tenemos jueces que están aprendiendo sobre la marcha y un sistema entero en plena transición, la pregunta es, ¿en quién recae realmente la responsabilidad de garantizar la justicia? ¿Quién lo hace? La respuesta, me parece, no está en los libros ni en las leyes todavía. Se está escribiendo todos los días, a pulso, en las salas de nuestros juzgados.